En el corazón del siglo XIX, un humilde químico alemán emigrado a Suiza transformó un taller artesanal en la semilla de lo que, con el tiempo, se convertiría en la mayor corporación alimentaria del planeta. Su nombre, Henri Nestlé. Lo que empezó como una innovación para salvar vidas infantiles se convirtió en un imperio de marcas, fábricas y fortunas. Hoy, el gigante Nestlé factura más de 90.000 millones de dólares al año, opera en casi todos los países del mundo y maneja un portafolio de 2.000 marcas, desde Nescafé hasta Kit Kat, Perrier y Gerber. Pero la paradoja es que el hombre detrás de este titán, el fundador Henri Nestlé, vendió la compañía demasiado pronto. Se retiró con una suma respetable para la época, alrededor de 1 millón de francos suizos en 1875, equivalente a varios millones actuales, sin imaginar que su apellido acabaría estampado en la fortuna de accionistas, herederos y corporativos durante más de un siglo. Henry podría haber sido uno de los hombres más ricos de Europa, pero eligió otra vida. Prefirió salud, tranquilidad y familia. Y fue así como renunció al control de un proyecto que terminaría generando riquezas inconmensurables. Un legado de propiedades, empresas, marcas, empleos y dividendos que hoy lo convierten póstumamente en uno de los millonarios del mundo más curiosos. Aquel que abrió la bóveda, pero no se quedó con el oro. Hoy te contaremos su historia, sus inicios humildes como hijo de un vidriero, la invención que redujo la mortalidad infantil europea, los negocios que lo hicieron millonario en vida pero pobre frente a su legado, y el crecimiento de su emporio, que hoy domina desde botellas de agua hasta cosméticos. Este es el relato de Henri Nestlé, el químico que no sabía que estaba creando un imperio de miles de millones. Orígenes humildes, herencia cultural y el símbolo del nido Henri, cuyo nombre original fue Heinrich Nestle, nació en Frankfurt am Main en 1814, en el seno de una familia de artesanos. Su padre era soplador de vidrio, un oficio digno pero modesto. Con 11 hijos, la familia sabía lo que era vivir con lo justo. Ese apellido, Nestle, significaba en alemán nido pequeño. Algo que parecía un detalle lingüístico, pero que más tarde se convertiría en uno de los logotipos corporativos más reconocidos del mundo. Henry tuvo acceso a una educación básica, pero mostró desde pequeño una inclinación por la química y la botánica. Aprendió en farmacias y talleres de Alemania, hasta trasladarse a Suiza en búsqueda de oportunidades. En el siglo XIX, Suiza empezaba a florecer como refugio económico, neutralidad política, estabilidad bancaria y una incipiente burguesía industrial. No era casual que Henri se asentara allí, donde poco a poco construiría las bases de su fortuna. Transformar ciencia en negocio. Durante sus primeros años en Vevey, Henri trabajó como aprendiz y luego como químico independiente. Sus experimentos iban desde aceites vegetales hasta gas para alumbrado público. Pero su verdadera obsesión era resolver un problema que los médicos conocían de sobra: la mortalidad infantil por malnutrición. En aquella época, hasta la mitad de los bebés moría antes de los 5 años. La leche animal solía estar contaminada y las papillas caseras eran insuficientes. Henry mezcló cereales con leche de vaca y azúcar, creando la primera harina lacteada Nestlé en 1867. La innovación no solo salvó vidas, sino que también costaba dinero. Era un producto caro comparado con las alternativas caseras, lo que situó sus primeras ventas en manos de familias de clase media alta, aquellas que podían pagar por la seguridad alimentaria. El éxito fue inmediato. En farmacias y hospitales las familias reclamaban el producto, no como un lujo, sino como un seguro de vida para sus hijos. A los pocos años, la harina lacteada generaba ingresos suficientes para convertir a Nestlé en un empresario rico. Fábricas pequeñas en Suiza empezaron a exportar a Alemania, Francia e Inglaterra. La marca nace y la fortuna se define. En 1868, Henry registró oficialmente la empresa Farine Lactée Henry Nestlé. Diseñó el logotipo del nido,
suceso que mezclaba estrategia de branding con identificación personal. Lo que parecía un símbolo tierno era, en realidad, una herramienta de marketing comercial pionera. El negocio creció a tal punto que Henry pasó de ser un científico local a un industrial reconocido. Durante esta década acumulaba un patrimonio personal estimado en el equivalente de decenas de millones actuales, con propiedades en Suiza y rentas de exportaciones crecientes. Pero a diferencia de otros millonarios de su tiempo, Henry no se obsesionó con acumular. En 1875, agotado por el ritmo empresarial, vendió su compañía por 1 millón de francos suizos. Una cifra que lo convirtió inmediatamente en millonario a nivel personal, pero que, con la perspectiva histórica, fue poco frente al valor real del negocio. El imperio que Henry dejó escapar. Tras la venta, la firma se fusionó con Anglo-Swiss Condensed Milk Company, multiplicando productos y mercados. Henry se retiró a vivir tranquilo, con su esposa, en una villa frente al lago Ginebra, disfrutando del dinero asegurado, viajes dentro de Europa y una vida burguesa sin preocupaciones. Mientras tanto, su empresa se expandía sin él. 1880. Presencia en Inglaterra, Noruega, España. 1905. Fusión plena que consolidó a Nestlé como gigante global. Comenzaba lo que podríamos llamar el primer imperio alimentario multinacional. Los nuevos dueños multiplicaron ganancias. Mientras el nombre Nestlé crecía en las bolsas de valores y en fábricas por todo el mundo, Henry disfrutaba de una riqueza cómoda, pero lejos de la magnitud colosal de la fortuna futura. Imagina este escenario. Henry Nestlé, jubilado en su mansión de Glion, observando desde la distancia cómo su nido pequeño se transformaba en un halcón financiero que empezaba a dominar mercados globales. Mientras él disfrutaba de su espectacular millón de francos, la empresa llevaba ya las alas extendidas hacia cifras que lo hubieran dejado boquiabierto. ¿Cómo pasó de ser una marca de papilla para bebés a convertirse en el proveedor de ejércitos, gobiernos y consumidores en todos los continentes? Esa es la magia y el golpe de suerte que Henry jamás vio venir. Riqueza en tiempos de guerra. Las guerras mundiales dispararon los ingresos de Nestlé. La leche condensada, el chocolate y sobre todo Nescafé, lanzado en 1938, se convirtieron en raciones de soldados. Los contratos militares generaron enormes beneficios. Millones de latas viajaban a trincheras y frentes de batalla. Para finales de la Segunda Guerra Mundial, el patrimonio de la compañía superaba los 200 millones de francos suizos anuales, una cifra gigantesca para la época. Mientras tanto, los descendientes de accionistas posteriores y grupos financieros ligados a Nestlé comenzaban a amasar verdaderas fortunas con dividendos. Multimillonarios modernos. De Vevey a Wall Street. En la segunda mitad del siglo XX, Nestlé se convirtió en uno de los conglomerados más ricos del planeta. 1960. Compra de Findus. 1974. Participación en L'Oréal, hoy la empresa de cosmética más valiosa del mundo. 1980. Absorción de Carnation y marcas globales de chocolate. Los accionistas de Nestlé se contaban entre las familias más ricas de Europa. Cada expansión consolidaba fortunas privadas y elevaba el valor bursátil de la empresa. Para la década de 1980, el emporio reportaba ventas anuales por 20.000 millones de francos suizos, empleaba a decenas de miles de personas y consolidaba villas, jets, privados y mansiones para los herederos de las familias inversoras. El imperio de los 90.000 millones. Hoy Nestlé es un gigante financiero, presente en 190 países, 270.000 empleados, ventas que superan los 90.000 millones de dólares anuales, portafolio de marcas de lujo y consumo masivo, un valor de mercado de más de 300.000 millones de dólares. Un dato fascinante. En la actualidad, un solo trimestre de ventas de Nestlé genera mucho más dinero que toda la fortuna personal acumulada por Henry en vida. Un millonario incompleto, un legado eterno. Henry Nestlé murió en 1890, millonario cómodo, sí, pero no comparable a la riqueza inimaginable que su apellido generaría después. Quizás esa es la paradoja más interesante.
creó un imperio millonario y lo dejó escapar. Su historia refleja la cara más curiosa de las fortunas. A veces no es el fundador quien amasa la verdadera riqueza, sino los herederos, accionistas y corporativos que llegan después. Henri Nestlé salió del juego con 1 millón de francos, una suma que lo hizo millonario en su época. Pero lo que dejó atrás fue algo mucho mayor. Una semilla que hoy vale más de 300.000 millones de dólares. En la partida del dinero, Henry jugó bien, pero sus sucesores fueron los que convirtieron su pequeño nido en un águila que domina los cielos del capitalismo global. ¿Se adelantó Henry y disfrutó en vida lo que su invento le dio? ¿O cometió el error clásico de muchos fundadores? ¿Vender demasiado pronto y perderse el verdadero festín? Lo que es seguro es que su nombre, Nestlé, se convirtió en sinónimo de riqueza, globalización y poder empresarial. Y aunque Henry murió como millonario retirado, hoy su apellido vale miles de veces más de lo que jamás imaginó. Una historia más de legado en Millonarios del Mundo, relatos fascinantes donde los personajes nos muestran cómo obtuvieron sus fortunas. No olvides suscribirte en este canal. ¿Qué otro personaje te gustaría ver? ¿Conoces alguna historia impresionante? Platícanos en los comentarios a quién te gustaría ver en el canal.